en la actualidad la propuesta de Saussure sigue siendo tomada en cuenta en el campo de la lingüística. Yo entiendo que sí, por lo que hablábamos la vez pasada, de que, bueno, sigue habiendo un peso del estructuralismo, pero no se puede aplicar en todo. Sí, y además, bueno, este Jacobo sí me puso en crisis. En el sentido de contestarte esta pregunta en 5 minutos es bastante complejo en el sentido de mm, requeriría más tiempo poderlo decir, ¿no? Pero en resumen o en breve, podríamos decir que sí va a depender del tipo de estudio que hagas. Como bien dijimos, así como ustedes en el psicoanálisis, así como un psicólogo, así como diversas disciplinas, en el área de lingüística también sucede lo mismo, ¿no? O sea, si hago un estudio desde el estructuralismo, desde luego que voy a tener que citar a Saussure. Por Y supuesto. si estoy haciendo un estudio en diacronía o en sincronía, mis bases siempre van a ser Saussure. ¿Por qué? Porque les hace el paradigma en algún momento de definir eh, qué es la diacronía o qué es la sincronía. Ahora, como en todo, o sea, Saussure fue, como para ustedes Freud, la base de, a partir de ello, también se fueron desarrollando autores que lo apoyan o Opositores. autores opositores, ¿no? Sí. Entonces, depende del tipo de estudio que hagas, ¿no? Desde la lingüística teórica o desde la lingüística aplicada. Y de eso dependerá, pero las bases, pues sí, siempre las puso en algún momento Saussure, que se fueron, o sea, los paradigmas en el momento que se forma la lingüística o se define la lingüística, se define por estos paradigmas que hace Saussure. Y yo, si yo no estudio la lengua como un sistema, o sea, si yo no puedo fragmentar, es decir, la lengua no es como un ente que pueda tocar, ¿sí? Ujú. Y el lenguaje es muy universal, tanto hay lenguaje verbal como hay lenguaje no verbal. Y si yo quisiera hacer en un estudio todo, me es bastante complejo. Tengo que fragmentar para el estudio algo en el discurso. Y para ello, entonces, sí, concibo que estoy estudiando la lengua como lingüista. Ok. O concibiré que en esto estoy estudiando el discurso y estoy estudiando los actos de habla, en la pragmática, ¿no? Pero entonces, sí, estos paradigmas que hizo Saussure me Ujú. sirven para mi estudio como lingüista. Entonces, sí te podría decir que va a depender del método de estudio que utilice, pero hasta la fecha es vigente Saussure. Su propuesta. Claro. Sí, claro, para incluso discutirla o Sí. incluso apoyarla, ¿no? Pero eso va a depender del estudio, del tipo de estudio que haga. Y creo que es una buena pregunta porque, Sí, sí, sí. digamos, dentro del psicoanálisis, algo que algunos opositores utilizan para, pues, criticarlo, para atacarlo, es que Lacan toma a Saussure. Y muchos dicen como, Claro. bueno, es que ya es un autor viejo, ya no sirve, ya es... A mí me parece que es más un prejuicio, me parece que es más algo como muy propio de la ignorancia, de no haber leído estos autores y de no darles este peso que tienen. Pero creo que lo que entiendo también es que si bien Saussure sí tiene su importancia y sí sigue estando vigente y sí puede utilizarse lo que él dice para hacer análisis del lenguaje, pues también tiene sus limitaciones, como todo. Claro, o sea, es decir, tal vez el estructuralismo tiene algunas limitaciones en el sentido de que, a ver, yo como lingüista, de repente, también me importa, al menos a mí sí me interesa el contexto, pero habrá otro tipo de estudios que Ujú. sea como de, solo le interesa saber si esa palabra está funcionando como sustantivo, si está funcionando como verbo, si está, por ejemplo, la estructura en los idiomas, ¿no? Lo que yo te ponía de ejemplo en los otros podcasts. En el inglés el adjetivo va antes, el adjetivo calificativo va antes del sustantivo. En el español no sucede así. Entonces, Ujú. tal vez en el estructuralismo les interesa eso, como el rompecabezas de las palabras y esas matemáticas de si va antes el sustantivo, si va después, si el adverbio modifica al verbo, todas esas cosas. Ujú. ¿Ok? Porque estoy estudiando solo la estructura y le interesa solo la estructura. Pero hay más, hay contexto en el, o sea, es decir, la lingüística no se limita solamente a la estructura, sino también al contexto que hay detrás. Cuando un hablante persuade, si hay manipulación, si incluso cuando en fonética, ¿no? Si hago estos y ese quiso decir como de estoy pensando, o Claro, delicioso, ¿no? O sea, incluso esos que hay de diferencia en fonética, podemos ver como qué significa, ¿no? claro. Entonces, sí, si bien el estudio de la estructura me sirve en algún momento,
también, desde luego que hay otros métodos. O sea, Claro. entonces, sí lo digo, o sea, me parece muy interesante la pregunta que hizo Jacobo. En algún momento, si hay la oportunidad, me encantaría incluso también platicar con, como lo hemos dicho, ¿no? Con más psicoanalistas o con más lingüistas, donde se preste como a discusión diversos temas, porque esto sí da para muchas cosas y para hablar de diversas, incluso de diversas escuelas lingüísticas. Uh-huh. Ya invítanos a tu podcast, amigo. Sí. Estaría buenísimo. Creo que También, estaría buenísimo, sí, ¿no? estaría genial como juntar todo.